En la fenomenología de Martin Heidegger y de estudia los fenómenos. ¿De acuerdo? Desarrollados por un profesor alemán que es el que logra estructurar cuál de verdad es el planteamiento de estas tres cosas que usted ya de plano sabe. Desde décimo hemos visto qué es lógica. Lógica, ciencia creada por el Señor. ¿Quién creó la lógica? Aristóteles. Que él declarara la ciencia insignia de todas las ciencias y que está por encima, ¿de acuerdo?, de las demás ciencias. Pero la lógica tiene muchas divisiones. Está la lógica proposicional, lógica de proposiciones, lógica verbal, y todas ellas, a lo único que nos aproxima es a lograr entender como seres humanos que nosotros somos seres racionales, seres pensantes y seres que todo el tiempo van a estar en búsqueda de algo. ¿De qué? De la verdad. De la verdad. Aunque para Sócrates la verdad es relativa, porque no existen verdades absolutas, este Omar acá logra establecer que la verdad sí es absoluta. ¿Y por qué la verdad va a ser absoluta? Bueno, entonces vamos a hablar. Pero también el texto nos va a hablar de algo que se llama fenomenología. Usted ya sabe que sí. Estudio de los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Todo aquello de la naturaleza. No. Explicación. Fenómeno es todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Cualquier cosa que se halle en la naturaleza. ¿Y ya? Pero voy a hacer una capita aquí. Voy a hacer una capita que se halle en la naturaleza. Voy a hacer una capita aquí. Acá, Paro de dar la explicación por la cantidad de estudiantes que están desarrollando cosas de otra área. Me disculpa, ¿no? Hagámoslo. Pelado. No va a quedar mal. Por favor, ubíquense, estamos ahorita en esto. Es lo único que les pido. Sí, ubícate. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Fenomenología. Fenomenología es la ciencia que se va a encargar de estructurar todo lo que concierne a la naturaleza. Cada uno de ustedes, por la individualidad que tienen, son seres naturales. Y por esa individualidad que tienen, que los hace únicos y irrepetibles, también los hace en conjunto. Explico. El señor Sevillano es una persona que, además de su estatura, de su baile y de su esencia como tal, tiene una particularidad que lo hace similar a los demás seres humanos. ¿Cuál es esa similitud que tiene? ¿Qué es un ser qué? ¿Qué es un ser qué? Vivo. Un ser vivo, un ser natural. Por favor. Esa es la similitud que tiene. Ahora, él hace cosas que los demás seres humanos no hacen y por eso él es un fenómeno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, él baila de una forma que muchos de nosotros no bailamos. Claro. Y cada una de nosotras como personas tenemos cosas que hacemos que otros seres humanos no hacen, que algunos tratan o intentan de hacer y o nos pueden superar o lo hacen menos que nosotros, pero jamás lo harán igual que nosotros, jamás. Por eso nosotros somos fenómenos de la naturaleza, entre otras. Dentro de las cosas normales cotidianas que nosotros desarrollamos, hacemos cosas puntuales. Por ejemplo, nosotros respiramos. Y todos los seres humanos respiran de la misma forma. ¿De acuerdo? Yo no conozco a alguien que tapándose la fosa nasal y cerrándose la boquita respire. ¿De acuerdo? No existe. ¿Sí? No existe un ser humano por lo menos que coloque el dedo en un vaso con leche y absorba la leche y así se alimente. No existe.
Ah, bueno, para él Bob Esponja es normal. Bob Esponja. ¿Me entienden? Es decir, todos nosotros hacemos cosas que aunque las veamos tan cotidianas y tan normales, son cosas fenómenos. Porque resulta que nosotros lo hacemos como no lo hacen otros seres vivos. Por ejemplo, las plantas, ¿cómo se alimentan? Por la absorción del agua a través de qué? Tierra. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ser vivo, pero lo hace de una forma diferente a como lo hacemos nosotros. Y eso hace que esa naturaleza de la planta también sea un fenómeno como tal. Por consiguiente, la fenomenología de Husserl plantea: nosotros los seres humanos, al igual que los demás seres vivos, desarrollamos fenómenos naturales que no tienen que ser vistos como cosas extraordinarias. Todo lo que se considere extraordinario es paranormal, es decir, más allá de lo normal. ¿De acuerdo? Pero como estamos hablando de las cosas fenomenológicas, estamos hablando de las cosas que son naturales. Pasado a eso, convertimos la verdad. Para un fenómeno, o para una cuestión, para alguien que sea la fenomenología, ¿qué sería la verdad? La verdad sería todo aquello que es relativo de cada individuo. Por eso para ellos la verdad es absoluta. Porque como la relatividad aquí tiene que ver con el absolutismo, significa que como yo soy un ser individuo, yo manejo mi verdad. Al manejar mi verdad, en el momento en que yo socialice esa verdad se vuelve relativa. Pero si yo la verdad que manejo no la socializo, para mí es una verdad absoluta. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que son tercas? Que son encismadas en sí, que creen que lo único que ellos manejan es lo propio, lo absoluto. ¿Entienden? Es que es así, punto, es que lo digo yo, punto. ¿Y por qué sí? Ese tipo de terquedad que cree que es una verdad absoluta, individual, ¿sí? Es de las mayores torpezas que puede cometer un ser humano. La verdad podrá ser absoluta en la manera en que se maneje de forma individual, pero si la verdad usted la socializa, se pone relativa. Entonces, para Husserl, el relativismo tiene que ver con el absolutismo individual. Entonces ahí rompemos con ese absolutismo explicado en otra hora, donde decíamos que lo absoluto solamente se aplica para lo universal, donde lo universal logra demostrarse que es aplicado para todos. En este caso no. En este caso, para este man, el absolutismo es lo que se puede aplicar de manera individual para un sujeto. ¿Sí me hago entender? El absolutismo individual. Pero si yo lo socializo, entonces pasaría a ser algo relativo, porque resulta que mi verdad va a chocar con otra la verdad de otros. Entonces ahí la verdad se vuelve relativa. Y discutible. ¿Está bien? Ilógico, indiscutible, bastante discutible. ¿Sí? Y ahora nos vamos a la lógica. Voy a colocarle tres cosas en matemática que ustedes deben saber. ¿Listo? Hay verdades que al fusionarse con otra verdad nos van a generar una verdad, pero que a su vez pueden generar una falacia. Hay una falacia que fusionada con otra falacia puede generar una falacia, pero puede generar una verdad. Los más 2 al cuadrado. Hay una verdad que fusionada con una falacia, dependiendo de la verdad, se convierte en falacia, o dependiendo de la falacia, se convierte en verdad. Y hay una falacia que fusionada con una verdad, dependiendo de la falacia, se puede convertir en verdad, pero dependiendo de la falacia, se puede convertir en falsedad. En conclusión, eso es matemática, ¿verdad? A ustedes se los enseñaron. ¿Listo? Ahora, esa lógica tiene todo que ver con el proceso de verdad que nos permite entender los fenómenos. Veamos. ¿Qué verdad sumada a otra verdad se puede convertir en una falsedad? una ecuación. Luego, ¿qué verdad sumada a otra verdad puede ser una falsedad? Entiendan que verdad es distinto a real. Pues yo a mí hablando, no sé, cada uno tiene verdad, solo sí, pero
un tema especial y ninguno de los dos tiene la razón y si es un juego. Y digamos, no porque esté diciendo que la verdad no. Por eso, lo que dice Nicolás, hay una verdad que sumada a otra verdad les va a dar una falacia. Agarró Boris con Aragón. Dos verdades y terminaron falsos todos dos. Ese ejemplo está bueno. Por ejemplo, 1 más 1 en matemáticas se dice que es 2. ¿Sí o no? Claro, pero si yo le pongo al 1 al lado queda 11. Pero el 1, con el mismo signo, más, ¿de acuerdo? Colocando al 1 entre paréntesis, ¿les va a dar igual? Hey, y como no existen números negativos, ¿de acuerdo? Porque esa es la cuestión del negativo, simplemente es una cuestión que se inventaron para, ¿de acuerdo? Jodernos la vida. ¿Sí? Uy, sí. Hasta ahí se las coloco. Simplemente los números son reales, naturales y como tal son positivos. Y otro simplemente es un invento para complicarles a ustedes la cabeza. ¿De acuerdo? Yeah. Entonces, está ese 1, pero que ese 1 entre paréntesis simplemente les voltea la torta de lo acá, por consiguiente le quita la verdad a eso y se va a convertir en una falacia, porque está restando. ¿Se dan cuenta? Y son dos verdades. Porque esto es una verdad, lo que tengo, y esto es otra verdad, lo que debo. Sí. Ah, qué pena, Blas, qué pena. Entonces, dos verdades pueden convertirse en una falacia. Eso lo voy a colocar con ejemplo en castellano. Ah, caray. ¿De acuerdo? Si Se usted risa tiene de la palabra contra, y si usted tiene palabra reloj, son dos palabras que separadas cada una significa algo. Diferente. ¿Qué significa la palabra contra? Contrario. Contra. ¿Qué significa la palabra contra? Contraatacar. ¿Qué significa la palabra contra? Devolver. Oposición. Oposición. Pero si yo digo, por ejemplo, la palabra contraatacar, Te vuelve a atacar. entonces, exacto. Entonces, miren, por ejemplo, cómo se define una palabra. Y si yo tengo la palabra reloj, automáticamente ustedes definen eso como tiempo. Si juntan las dos palabras, contra y reloj, ¿qué les da? Contra el tiempo. ¿Verdad? Contratiempo. Pero si usted coloca la misma palabra, contra reloj, en un plan deportivo, les está diciendo que rápido. Exactamente. Y es diferente a la otra definición. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Pues por eso dos verdades tranquilamente les va a dar una falacia. Ahora, si por ejemplo son dos falacias, ¿cómo les puede llegar a verdad? Digamos, yo digo que Sevillano tiene 15 años. Una falacia. Bah. Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Y yo digo que Nicolás es virgen. Otra falacia. Ay. ¿Cómo esta falacia y esta falacia me da una verdad? No. ¿Cómo esta falacia de los 15 años de Sevillano y la virginidad de Nicolás les va a dar una verdad? No. ¿Qué falacia ya? Dios mío. Voy a dar un primer plano. Ángel, salude. ¿Quién determina que los 15 años que se dicen en sevillano son reales? La cédula. La cédula. ¿Quién determina que los 15 años de sevillano son reales? Su cuerpo. Su cuerpo. ¿Quién determina que la virginidad de Nicolás es real? Su cuerpo. Las mujeres. Es que las mujeres. Ahora no falta alguien que haya sido. No.
No, su cuerpo simplemente. Hay una verdad que ellos tienen por encima de las otras cosas que puedan manejar. Esta falacia y esta falacia se les va a convertir en verdad porque su cuerpo es el que lo va a delatar y usted no tiene que comprobar. Claro, dice el tiene que ser algo no de lógica, sé que tiene 23. ¿Sí me hago entender? Es que 23. ¿Ven? Así es que se logran desarrollar todos los procesos lógicos. Literalmente se dice que la lógica es la expresión lingüística de los procesos desarrollados a través del pensamiento que permiten demostrar que un ser humano es racional. Entendible. ¿Cómo logra uno, como un ser humano, demostrar que es un ser racional? Donde pueda separar lo real de la verdad, que permita entender un fenómeno. Cuando puede expresarlo con sus propias Eso es lo palabras. que le dice Ya, el profesor. Ay, qué pena. Sino que estaba pensando en lo que vi. esa bobadita. Entonces ahí aparece la primera palabra en alemán bacana, que se llama du Seins, que significa el ahí del ser. Du Seins. ¿Sí? Con Yela. ¿Sí se acuerdan? Espera, profe. Du Seins está entre paréntesis con letra inclinada, ¿de acuerdo? Y está después del ahí ser. Y después de eso sigue el ahí ser mismo. ¿Recuerdan? Muy bien. Yo me lo leí una vez y me lo aprendí. Ustedes tienen que hacerlo yo más. El ahí ser, ¿de acuerdo? La palabra en alemán, du Seins, traduce el yo relacionado con yo. Entonces, en la traducción al castellano que hace este man es, ese ahí ser significa cómo yo logro interiorizar que yo existo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les expliqué a ustedes qué significa la palabra ser? La palabra ser significa que sociedad, estado y respeto. Entendido que el aire también se puede convertir en relación. Cuando hablamos del ahí, estamos hablando de esa interiorización que tiene que hacer este ser. Porque para poderse defender la sociedad y el Estado, primero tendría que haber un entendimiento consigo mismo. Pero cuando ya no la convierten acá, el ahí ser mismo significa cómo esa relación que yo tengo conmigo mismo, aquí hay una explicación bien chimbita para poder que puedan responder bien por la tercera. Chimita. Y es, ese ahí ser mismo significa la relación que tenga con yo debe ser tan buena la relación Sagrado. que permita que la relación que exista con la sociedad, con el Estado y con toda esa cantidad de cosas sea el entendimiento de que al yo ser un ser natural no tengo que atropellar la naturaleza que hay en los demás. Voy a repetir. Es así. Está en video, está en video, está en video. ¿De acuerdo? Máxima. De nuevo, el ahí ser yo. El ahí ser mismo significa la relación que tengo con yo, entendida desde el punto de vista que como soy un ser natural, debo tener esa relación con los demás, entendiendo a los otros también como seres naturales. Ese es el ahí ser mismo. Yo no puedo, y se lo voy a colocar en 4 cosas coloquiales. Yo no puedo decir que amo a otro si lo primero que tengo que amarme es a mí mismo. Es un gran mentiroso que dice que ama a otro si no se ama a sí mismo. Primera. Segunda. Yo no puedo decir que valoro o respeto la vida, ¿sí?, si ni siquiera soy capaz de saber qué es vida. Por eso los suicidas y por eso la gente que asesina o que hace ese tipo de cosas. Asesina en salas de cine. Yo no puedo decir, ¿de acuerdo?, que soy un ser natural cuando ni siquiera sé qué significa naturaleza. ¿Entienden? Total. Ahora, si yo digo que soy un ser natural es porque yo tengo que aceptar que hago parte de la naturaleza. ¿Y eso qué significa? Lograr entender de que yo respiro gracias a la naturaleza. Yo me alimento gracias a la naturaleza. Yo por lo menos tengo la similitud con todos los seres humanos que todos respiramos. Nadie respira el aire de otro, cada cual respira el propio. Yo no he visto al primero que diga, uy, ves, espérate, deja de respirar un momentico para yo respirar. Total. ¿Entiendes? Y cada uno de nosotros se alimenta de cosas naturales. Yo no he visto al primero que se alimente de caucho, por lo menos. ¿De acuerdo?
Uy, mierda, se acabó la comida más. Solo de zapatos. Todavía no hemos llegado a eso. Todavía sí, pero todavía no hemos llegado a eso. O sea, indistinto de cualquier cosa cultural, todos nos alimentamos de seres vivos. Llámense vegetales, frutas, animales, ¿sí? Nos alimentamos de seres vivos. Ah, que yo no como carne de vaca. Pero sí, el perro. De acuerdo, Pero sí, el perro. Ah, que yo no como carne de pollo, pero como De cucarrones, caballo. cucarachitas, y arañas.